Hola a todas y a todos, pues bienvenidos a un nuevo webinar de la Fundació Factor yo soy Diana, responsable de actividades y proyectos de la Fundación, y estoy aquí junto a Àngels Fitó, que es vicerrectora de Competitividad y Empleabilidad de la Universitat Oberta de Cataluña, la UOC, y ella es doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Barcelona. Hola Àngels, Hola, ¿qué tal? bienvenida. Buenas. Pues eso, estamos aquí hoy para hablar de cómo las organizaciones deben replantear, ¿no? Un poco las formas de gobierno y organización del trabajo, que al final lo importante es que su cultura corporativa esté enfocada a la adaptabilidad, ¿no? Que es a través de la complejidad actual, pues se hace imprescindible que hagan este ejercicio. Bueno, antes de empezar, y solo quiero compartiros que nos gustará que siempre que participéis, que realicéis vuestras preguntas y comentarios. Ya estáis muchos utilizando el chat de Zoom, os invitamos a seguir utilizando esta herramienta para poder comunicaros y compartir. Y también deciros que al final pues dedicaremos los últimos minutos al diálogo abierto, que podéis incorporar vuestras preguntas y comentarios en el apartado también de preguntas y respuestas, como en el chat. Yo intentaré ir recogiendo todas vuestras aportaciones y así al final compartirlo pues con Àngels. Tú, Àngels, ves haciendo la presentación, que yo ya me encargo de recoger pues cualquier comentario o pregunta que pueda ir saliendo. Así que, por mi parte, nada más. Cuando quieras, Àngels, empezamos, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Pues, muy bien. Bueno, en primer lugar, agradecer a Factor Humano pues, la oportunidad que me dan de compartir experiencias y compartir un poco cuáles son los aprendizajes en este proceso de cambio y de adaptación de las organizaciones que yo vivo desde una doble perspectiva. Primero como académica, ¿no? y con la oportunidad que tengo de ir acumulando y digeriendo conocimiento, y también como miembro del Consejo de Dirección de una organización que ahora mismo está llevando a cabo quizá el mayor cambio organizativo de su historia, ¿no? Desde que se fundó hace casi ya 27 años. Por lo tanto, agradecer a Factor Humano la oportunidad y evidentemente agradecer a todos y todas las asistentes pues, que consideren el tiempo dedicado a compartir conocimientos. Yo lo que voy a hacer en primer lugar es compartir la presentación, que me sirve de guía para ir compartiendo todos los aprendizajes que llevo acumulando en estos últimos tiempos, y un poco con la idea de que después tengamos la oportunidad pues, de discutirlos, de debatirlos, dejando claro de entrada que no existen recetas únicas, que lo que voy a compartir son reflexiones fruto de este camino realizado, y que en este momento de cambio tan sustancial en las dinámicas organizativas no hay recetas únicas, ¿no? Por lo tanto, lo que hacemos es compartir experiencias, entendiendo que cada uno tiene sus singularidades y que no todo es replicable, pero sí todo es compartible. Por lo tanto, mi presentación la estructuro a través de este índice, ¿no? Y me gusta siempre, en primer lugar, fijar el contexto desde el punto de vista teórico, ¿no? Donde podríamos decir, apalancar toda esta teoría del cambio que estamos evolucionando, ¿no? Y que estamos añadiendo constantemente nuevo conocimiento sobre qué base teórica la podemos apalancar. Los dos puntos siguientes, este que hace referencia a nuevas organizaciones y nuevos perfiles, responde a esta voluntad de transferir conocimiento aprendido desde dos puntos de vista distintos. Primero, cómo van cambiando, qué están haciendo las organizaciones para adaptarse a este entorno tan volátil y tan exigente al mismo tiempo. Y aquí lo que voy a hacer va a ser compartir los informes, los aprendizajes, las tendencias que hemos detectado a través de nuestra red de inteligencia competitiva, que le llamamos red porque en definitiva la alimentan un conjunto de personas que dentro de la UOC están mirando hacia afuera constantemente, y que lo que hacemos es poner todo este conocimiento en común e intentar destilar cuáles son las tendencias que existen, en este caso, en el ámbito de las organizaciones, y que lo hemos hecho, este ejercicio de mirar hacia afuera y de intentar entender qué pasa, lo hemos hecho con la voluntad más humilde de intentar que todos estos aprendizajes nos sirvan para nuestra toma de decisiones. Y después también desde el ámbito más individual,
cuáles son cómo van cambiando los perfiles profesionales a raíz de estas nuevas exigencias en el ámbito de las organizaciones, ¿no? Y esto lo hacemos a partir de la prospectiva constante que realizamos del mercado de trabajo a través de una unidad que hemos diseñado al efecto, que es esta unidad de análisis y prospección del mercado de trabajo. Por lo tanto, esto va a ser un ejercicio de transferencia más que una lección magistral a partir de todo el conocimiento que nuestra institución va captando del exterior. Y finalmente me gustaría también explicar brevemente cómo estamos afrontando desde la UOC todo este cambio organizativo que afecta a personas, afecta a espacios, afecta a dispositivos tecnológicos, afecta a protocolos, políticas, cultura organizativa y por lo tanto cómo vamos caminando esta conversación alrededor de las nuevas dinámicas organizativas, sabiendo de entrada que seguramente hay aspectos que los estamos enfocando bien, hay otros que requerirán pues que se revisen y que donde lo primero que hemos puesto encima de la mesa es que si nos equivocamos no pasa nada, lo que es interesante es ir avanzando e ir aprendiendo un poco de los aprendizajes que vamos acumulando. Por lo tanto, este es el objetivo de la reunión y empezaré brevemente con una idea de contexto, ¿no? El contexto que lo que nos dice es que la competitividad de las organizaciones y la empleabilidad de las personas, que son dos caras de una misma moneda, depende de la capacidad que tengamos de adaptarnos a entornos turbulentos. Esto yo siempre digo que es la doble cara de una moneda. Si esto lo aplicamos a organizaciones, hablamos de su competitividad. Si lo aplicamos a personas, hablamos de su empleabilidad. Por lo tanto, todo el diseño organizativo gira alrededor de esta necesidad sobrevenida y acelerada de adaptarnos a un entorno que cambia, que es volátil, que es incierto, que nos exige una constante adaptación, ¿no? Y aquí sale la frase típica que lo único que sabemos es que el cambio va a ser permanente. Por lo tanto, ¿dónde lo situamos? Lo situamos dentro de lo que se denomina capacidades dinámicas, ¿no? Y este es un planteamiento que se puso encima de la mesa, que estaba en el centro del debate organizativo hace ya quizá un par de décadas, cuando la primera oleada tecnológica dio la primera sacudida a las dinámicas organizativas. Entonces se empezó a hablar de esta necesidad de medir, de desarrollar, de cuidar estas capacidades dinámicas que van más allá de las capacidades individuales. Siempre decimos que la suma de capacidades individuales no nos hace más competentes. Lo que nos hace más competentes es la manera como gestionamos esta suma de habilidades, de experiencias, de expertise individual. Ahora, con esta segunda oleada tecnológica que viene protagonizada sobre todo por los procesos de inteligencia artificial, se pone de nuevo todo lo que hace referencia a estas capacidades dinámicas, y como veis por la definición, se ajustan perfectamente al momento en que vivimos, ¿no? Es la habilidad que tiene una empresa para absorber, ajustar y adaptarse a los cambios en el entorno, ¿no? Y son capacidades que tienen que ver más con lo colectivo que con lo individual. Y además son capacidades que están muy relacionadas con aquellos aspectos de la competitividad que tienen que ver con la innovación. Por lo tanto, lo que se deriva de esta nueva, podríamos decir, poner de moda las habilidades dinámicas, es que las fuentes de competitividad tienen que ver mucho con la innovación y no tanto con otras teorías anteriores que tenían que ver más con eficiencia, reducción de costes, etc. No. Ahora hablamos de innovar porque tenemos que adaptarnos al cambio y por lo tanto esto exige pues una serie de acciones proactivas y acciones reactivas, ¿no? Acciones reactivas quizás las que nos hemos visto condicionados a hacer los últimos tiempos, acciones proactivas las que tenemos por delante en los próximos años. Por lo tanto, si hablamos de capacidades dinámicas, a mí me gusta resumirlas en cuatro grandes aspectos. La primera, capacidad de absorción. Esta habilidad de reconocer el valor
procedente de la información, la nueva y la vieja, la externa y la interna, y esta habilidad que debemos de tener para asimilarla y aplicarla. Esto, un poco la presentación de hoy intenta ejemplizar esta necesidad, ¿no? Esta capacidad. Os voy a trasladar una serie de cuestiones que hemos acumulado a partir de mirar hacia afuera. Mirar hacia afuera qué hacen las organizaciones, mirar hacia afuera cuáles son las habilidades que requiere el mercado de trabajo, ¿no? Y por lo tanto, a partir de estos inputs, nosotros como institución desarrollamos nuestro propio camino a realizar, pero siempre teniendo en cuenta qué pasa afuera, ¿no? La segunda gran capacidad dinámica es la capacidad de adaptación, ¿no? Es cómo respondemos a las oportunidades que nos ofrece el producto y el mercado. Y no solo cómo respondemos, sino lo que aún es más importante, qué velocidad de respuesta tenemos. Qué velocidad de respuesta tenemos como organización para poder absorber y convertir en oportunidad lo que está pasando fuera. Y en este sentido me parece especialmente interesante, y ahora se habla mucho de las organizaciones ambidiestras, esta necesidad que tenemos de combinar la exploración con la explotación, ¿no? Tenemos que ser capaces de explotar y de seguir comercializando y vendiendo y trabajando y produciendo mientras al mismo tiempo exploramos, ¿no? Y de aquí surge toda esta nueva teoría de la necesidad de que las organizaciones sean ambidiestras, sepan explorar y explotar al mismo tiempo. La tercera gran capacidad dinámica, que parece obvia, pero no siempre estamos seguros de que la tenemos bien implementada en nuestras organizaciones, es la capacidad de aprendizaje individual y colectiva. Normalmente la individual la tenemos bien trabajada, la colectiva no tanto. ¿De qué maneras podemos como equipos asimilar y utilizar el conocimiento que a veces sí que individualmente captamos, pero que raramente o aún no tenemos tan bien trabajado? ¿Cómo podemos convertir este conocimiento individual en una capacidad de aprendizaje colectivo, ¿no? Y por último, y se deriva bastante de las anteriores, esta capacidad de innovación, ¿no? Es decir, cómo somos capaces de innovar y de intraemprender y de tener y de inocular este ADN innovador en el seno de las organizaciones. Fijaros que las 4 juntas parecen muy evidentes: tenemos que absorber, adaptar, aprender e innovar. Normalmente nos fijamos mucho en las capacidades individuales que tenemos de afrontar estos retos, pero lo que está encima de la mesa es cómo fomentamos un cambio organizativo, además aprovechando todas las oportunidades tecnológicas que nos permita desarrollar como colectivo estas capacidades dinámicas. Y por lo tanto, este es un elemento que debe de configurar cualquier estrategia de cambio organizativo, ¿no? Y donde los directivos y las directivas tienen que tener la capacidad de desarrollar como conjunto, pues, que estas capacidades dinámicas funcionen. Vale. A partir de aquí y observando un poco el entorno, lo que tenemos es lo que denominamos un escenario ampliado de competitividad y empleabilidad, ¿no? Ampliado porque es más complejo, porque es más volátil, porque es más incierto, pero que al mismo tiempo está cargado de nuevas oportunidades. Y esto se traduce en nuevas formas de ocupación. Hoy hablaremos de ellas. No solo es el trabajo híbrido o el trabajo por proyectos o el teletrabajo. Estamos hablando también de toda esta proliferación de startups, de empresas con base tecnológica, todo lo que se denomina tecnología de plataforma, y que nos brinda nuevas oportunidades de relación y de colaboración en red con otra tipología de organizaciones. También hablamos de nuevos perfiles competenciales y también hoy haremos referencia a ello. Perfiles competenciales, pues, que evidentemente se sitúan en lo que denominamos competencias soft y que toman una especial relevancia, no solo como competencias soft, sino qué tipo de habilidades soft son las que están cada vez más solicitadas en el mercado de trabajo. Después, nuevos nichos de ocupación, ¿no? Y aquí siempre hay estas 3 grandes tendencias que nos marcan
estas oportunidades de empleo individual, ¿no? Es que es lo tecnológico o lo digital, lo medioambiental y lo global, ¿no? Y cómo combinando lo digital, lo medioambiental y lo global surgen nuevos nichos de ocupación, pero al mismo tiempo nuevas necesidades de recapacitación, de reskilling, upskilling, cross-skilling y todos los skilling que nos podamos imaginar. Y por último, también muy importante, estas nuevas complementariedades, ¿no? Se dice que con la tecnología no tenemos que competir, tenemos que colaborar y que muchas veces son estas estrategias de cómo nos complementamos con la tecnología los que nos puede dar mejores oportunidades de desarrollo como organización. Por lo tanto, hablamos de nuevas organizaciones, y aquí haremos referencia a este informe de la Red de Inteligencia Competitiva, y al mismo tiempo nuevos perfiles profesionales, y aquí es donde hablaremos de muy rápidamente de las conclusiones que vemos a partir de analizar y escanear el mercado de trabajo. En ese sentido empezamos por el primero, estas nuevas organizaciones, y a mí lo que me gustaría dejar claro de entrada que estamos en un proceso de cambio, que son muchas las organizaciones que están en este proceso de cambio, dando a veces ciertos bandazos porque estamos en un proceso de experimentación y lo primero que tenemos que asumir es una cultura del error en modo positivo. Si nos equivocamos, que seguro que nos equivocaremos en algunos aspectos, no pasa nada, aprendemos y rectificamos. Que hay muchos relatos sobre estas historias de cambio organizativo y que estos relatos a veces son contradictorios. Lo vemos, hay empresas que han priorizado el teletrabajo y están muy contentas de ellos. Hay otras empresas que, habiendo priorizado primero el teletrabajo, han dado un paso atrás. Esto no significa que haya una receta única. Yo creo que si alguna cosa hemos aprendido es que debemos aplicarnos nuestra propia receta y, por lo tanto, experimentar aquí es importante. Y por último, que lo que nos sirve es estas capacidades que debemos tener de observar, de probar y de reconducir. Ahora se le llama agile, pero hace tiempo que esta idea de que el error es positivo ya la tenemos en mente. Por lo tanto, vamos a hablar de una serie de tendencias que observamos cuando miramos hacia afuera y que después nosotros nos hemos aplicado hacia adentro con todos los filtros y todas las particularidades que exige la singularidad de nuestra organización, teniendo en cuenta que cada organización es singular y tiene sus características. Quizá como frase resumen, yo he elegido esta: hacia una cultura organizacional orientada a la adaptabilidad, ¿vale? Y esta cultura organizacional orientada a la adaptabilidad, que puede parecer algo obvio, sustituye otras culturas organizacionales orientadas a otras cuestiones, como puede ser la eficiencia interna o la calidad o la digitalización, etc. Por lo tanto, aquí hay una primera declaración de principios, ¿no? Vamos a destacar estas 7 tendencias. La primera tendencia, que casi ya surge de la diapositiva anterior, es que lo que se está primando es la resiliencia organizacional, ¿vale? La individual, que creo que todos estamos en un proceso también de resiliencia individual, con todo el estrés que nos genera todo este proceso de adaptación, pero también lo que es la resiliencia como organización, y cuya solución pasa en parte por esta nueva organización del trabajo, más por proyectos que por estructuras jerárquicas. Por lo tanto, cada vez damos más importancia a la resiliencia. Entendemos que la resiliencia es el mejor instrumento para hacer frente a estas situaciones a veces adversas, y que esta resiliencia depende de muchos aspectos, ¿no? Depende no solo de las capacidades individuales, también depende de cómo diseñamos los puestos de trabajo, de qué sistemas de conciliación aplicamos, de qué tecnología integramos, y por lo tanto el convertirnos en una organización resiliente es un trabajo complejo, multifactorial, y que requiere de una estrategia, podríamos decir, holística o comprensiva de muchos aspectos. Después hay esta idea de que el trabajo se organice de forma transversal, de forma circular, más allá de la estructura funcional clásica, ¿no? Y esto lo vemos en las organizaciones. Montamos proyectos de trabajo con una finalidad concreta, con un calendario
y unos objetivos muy determinados, que después estos proyectos, estos equipos se desintegran para formar nuevos proyectos, ¿no? Y que son, por lo tanto, equipos multidisciplinares. Normalmente exigen pues, este liderazgo distribuido, ¿no? Delegamos el éxito del proyecto concreto al propio equipo, y esto evidentemente rompe con un liderazgo jerárquico muy funcional como el que venimos gestionando hasta hace poco. Veréis que a lo largo de la presentación os voy citando muchas o bastantes fuentes. Estas fuentes son algunas de las que utilizamos cuando decimos que miramos hacia afuera para extraer nuestras propias conclusiones. Es esta idea de esta capacidad de absorber y adaptar información desde fuera. Y si después necesitáis cualquier otra fuente de información, pues a través de Diana o como sea os la podremos facilitar. Por lo tanto, como organización tenemos que facilitar este trabajo por proyectos para precisamente poder dar respuesta a estas cuestiones y a estas oportunidades que son sobrevenidas en la mayoría de ocasiones. Y después esto se deriva en este tercer punto, que los trabajadores pasarán a desarrollar su actividad en base a un rol más allá de su propia expertise, podríamos decir, vertical, ¿no? Por lo tanto, los trabajadores y trabajadoras formarán partes de proyectos donde cada uno, desde sus habilidades específicas, pues como expertos en finanzas, en recursos humanos, en marketing, en comercial, en logística, van a aportar, pero también desde su capacidad individual, ¿no? Los más analíticos, los mejores en comunicar, las personas más hábiles en influenciar, por ejemplo, van a también estructurar estos equipos que tienen que, como equipo, funcionar para resolver estas cuestiones. Por lo tanto, en este sentido, el gran reto de las organizaciones será ver precisamente en qué ámbitos aplicamos este trabajo por proyectos y, por lo tanto, priorizamos esta necesidad de ser resilientes respecto a qué otro ámbito o a qué otros ámbitos mantenemos esta priorización en base a eficiencia, en base a costes, ¿no? En base a lograr alcanzar determinados resultados de la manera más eficiente y podríamos decir más barata posible, ¿no? Por lo tanto, trabajaremos por proyectos ciertas cuestiones y en cambio quizás en otros aspectos nos mantendremos en criterios, podríamos decir, de eficiencia, ¿no? Y aquí me gusta esta información relativa a las nuevas formas de trabajo, ¿no? A partir de un cuestionario bastante amplio, donde lo que se pone de manifiesto es que los sistemas de toma de decisiones parece que se simplifican porque veremos que los liderazgos se distribuyen. Veremos que también, como se sitúa aquí, el nivel jerárquico de donde se toman las decisiones baja, ¿vale? Por lo tanto, la consecuencia es este liderazgo distribuido. Veremos que también se intenta destinar menos tiempo a las reuniones, cosa que yo me declaro ya de entrada que en ese sentido creo que he fracasado. Estoy más reunida que nunca, durante más tiempo que nunca y no sé si de la mejor manera posible. Por lo tanto, este es un aspecto a desarrollar. Y también esta idea de que la gente debe poder adaptar su puesto de trabajo a aquellas condiciones que les resulten con carácter individual más favorables. Por lo tanto, segunda tendencia que se deriva claramente de la tendencia anterior, ¿no? Y es esta idea de empoderamiento de equipos y de trabajo autogestionado. Y esto, que parece una obviedad, no es fácil. Y no es fácil a veces porque existen pues, reticencias desde las propias cúpulas directivas, ¿no? No es fácil dejar que los procesos de tomas de decisiones fluyan hacia estadios más intermedios de la organización. No es fácil gestionar una organización donde anteponemos este trabajo por proyectos a niveles jerárquicos que hasta ahora nos han más o menos funcionado, ¿no? Por lo tanto,
este modelo organizativo se basa en equipos autogestionados y con mayor delegación, ya lo comentábamos. Esto nos pide modelos de liderazgo distribuido y, por lo tanto, las personas que lideran estos equipos o estos proyectos tienen que desarrollar unas capacidades de liderazgo que quizás hasta el momento no les habían sido pedidas, y por lo tanto no es inherente que las personas de las que delegamos tengan la capacidad de toma de decisiones, y por lo tanto lo tenemos que desarrollar. Y por lo tanto, dentro de estas estructuras con un liderazgo más distribuido, nos tenemos que asegurar que los entornos laborales tienen la seguridad psicológica necesaria para que estas personas que tienen que asumir el liderazgo de proyectos y, por lo tanto, el rendimiento de cuentas, se sientan suficientemente cómodas, confortables y apoyadas para poder tomar decisiones y equivocarse si es lo que sucede, ¿no? Por lo tanto, esto también es un valor en alza, esta generación de confianza, ¿no? Y por lo tanto, se tiene que poder desafiar en ciertos momentos el status quo sin tener miedo a las consecuencias, ¿no? Porque si no, difícilmente asumiremos esta toma de decisiones que nos exige un trabajo por proyectos. Por lo tanto, ¿qué implicaciones tiene claramente para las instituciones? Aquí destacamos tres, seguramente hay otras muchas. Primero, este diseño de políticas de desarrollo profesional altamente personalizadas, ¿no? No podemos formar por funciones, ahora los de recursos humanos, ahora los de comercial y marketing, ahora los de finanzas, sino que tenemos que pensar en formaciones más transversales y seguramente mucho más personalizadas, porque las competencias que tenemos cada uno, nuestro propio ADN competencial es singular, y por lo tanto las complementariedades que necesitamos para poder desarrollar estas nuevas funciones también son personales y son singulares. En segundo lugar, lo que comentábamos, ¿no? Este entorno laboral que favorezca la autogestión, ¿no? Y para autogestionarte necesitas tener políticas y herramientas. Y que esto en definitiva no sea un causante de mayor estrés, porque parece muy bonito esta mayor distribución en la toma de decisiones, pero no tenemos que obviar que muchas veces genera situaciones de estrés. Por lo tanto, esto también es muy importante. Y por último, y también a tenor de todos estos informes que hemos ido analizando, nuevas maneras de medir el desempeño de estos equipos transversales y que están liderados de forma distribuida, ¿vale? Estamos muy acostumbrados y acostumbradas a medir el desempeño individual, y tenemos muchas aplicaciones y muchos despliegues de rúbricas de competencias y demás para medir el desempeño individual. Pero pocas veces nos focalizamos en medir el desempeño colectivo, ¿no? Y aprender de este desempeño colectivo y actuar en forma de dar la mejor respuesta posible a las posibles problemas o posibles cuestiones que tengan que ver con un mal desempeño colectivo. Tercer gran tendencia, y bueno, yo creo que tampoco descubrimos nada nuevo, es este incremento del trabajo híbrido, ¿no? Trabajo ubicuo. Hoy estaba a primera hora y he llegado casi justa en el mobile. Bueno, esto era, no sé, yo creo que había miles de oficinas individuales, cada uno desde su rincón, pues trabajando con práctica normalidad y por lo tanto pudiendo alcanzar sus objetivos desde posiciones muy distintas al sitio de trabajo fijo que tenemos en mente, ¿no? Por lo tanto, es esta idea de trabajo híbrido y ubicuo y lo que se llama el adaptative workplace. En este sentido, lo sabemos, ha aumentado muchísimo el trabajo híbrido, y aquí hay opiniones para todos los gustos, y por lo tanto reitero esta necesidad de que cada organización encuentre su propia receta, porque aquí hay experiencias para todos los gustos, pero es cierto, y aquí hay también muchos estudios que parecen indicar que el trabajo híbrido y en remoto
puede aumentar la productividad, ¿eh? Y luego hay otros aspectos que tendremos que gestionar, la cohesión, el sentimiento de pertenencia, la vinculación, etcétera. Pero de entrada parece que este trabajo híbrido y en remoto nos hace aumentar la productividad. Sin embargo, esto nos obliga totalmente a rediseñar la experiencia laboral, ¿eh? Y este rediseño de la experiencia laboral va mucho más allá de hacer las reuniones con Zoom o que todos tengamos un dispositivo con una cámara que funcione fantásticamente bien, ¿no? Esto significa que tenemos que rediseñar los espacios. En este sentido, en nuestra universidad hemos hecho una apuesta muy grande, pero al mismo tiempo muy arriesgada de rediseño de espacios para aumentar los espacios de trabajo colaborativo en detrimento de que cada persona tenga una mesa asignada, y esto no es fácil de gestionar, pero parece que la manera en cómo acabemos diseñando estos espacios es también condicionante del mensaje de cultura organizativa que queremos para nuestra organización, ¿eh? Es decir, el diseño de los espacios es tan importante como las políticas de conciliación o como cualquier otra medida de desarrollo profesional que implantemos en nuestras organizaciones. En ese sentido, también toda esta parte de trabajo híbrido y trabajo remoto requiere, y lo hemos comentado anteriormente, nuevas medidas para poder monitorizar el bienestar de las personas. Tenemos que hacer quizá un monitorizaje más cercano, más a menudo, con unos componentes distintos, pero necesitamos ir monitorizando con más periodicidad cómo están las personas que trabajan de esta manera. En segundo lugar, también implica que tengamos que asumir mayor libertad individual en la toma de decisiones desde donde se quiere trabajar, ¿no? Y esto no es fácil, ¿eh? Porque tenemos que conciliar estos dos aspectos, la necesidad de mantener el vínculo y el sentimiento de pertenencia a la organización, con una mayor libertad en la toma de decisiones desde donde quiere trabajar cada uno. Y después esto implica necesariamente reforzar las actividades de cohesión de equipos, ¿eh? Y aquí hay muchas propuestas creativas que han llevado a cabo muchas organizaciones y que es importante tener en cuenta, ¿no? Por lo tanto, toda esta idea de lugar de trabajo adaptativo pues necesita pues redefinir la política de los contratos, las condiciones de los espacios, ¿no? Cómo usamos los equipos, políticas de desconexión digital, qué aplicaciones tecnológicas tenemos, si son suficientes, no son suficientes o son las más adecuadas, ¿no? Y evidentemente un tema que es muy importante es todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad, ¿no? Por lo tanto, la configuración de estos espacios y sincronizar la reconfiguración de estos espacios con las nuevas políticas que tienen que ver con la organización del trabajo es más que importante. Muy bien. Tercera gran tendencia tiene que ver en cómo lideramos estos equipos que tienen más libertad para decidir desde dónde trabajan, que tienen más libertad para autoorganizarse, pero que al mismo tiempo se pueden sentir más solos o más desvinculados con la organización. Y todo esto tiene que ver con la manera de liderar, en cómo lideramos en remoto y en autodistribuido, ¿no? Me gusta esta viñeta de aquí, ¿no? En donde hay muchas personas trabajando y aquí dice, bueno, aquí hay uno que es un empleado, aquí hay un freelance, aquí hay un proveedor, aquí hay un trabajador quizá o trabajadora de una startup y aquí hay una persona que está aquí sencillamente por hobby, ¿no? Quizá esta idea de gestionar esta diversidad de perfiles es uno de los mayores y más importantes retos que vemos y que obtenemos una vez analizamos qué están haciendo las organizaciones. Por lo tanto, hay esta idea de empatía, esta necesidad de liderazgo consciente, y creo que he visto por aquí personas muy expertas en lo que es el liderazgo consciente, y por lo tanto una preocupación constante por el estado emocional de la plantilla. Esto es clave para gestionar personas que en muchas ocasiones no vemos y no vemos durante mucho tiempo, ¿no? Por lo tanto, hay esta idea de delegar en equipos la confianza,
hay esta idea de poder tener nuevas medidas para evaluar el desempeño que no pasen por la presencialidad. Este liderazgo consciente que comentábamos, que significa evitar algunas de las dinámicas inconscientes que tenemos. Normalmente las personas que vemos más son personas en las que acostumbramos a delegar mayores proyectos, son personas en las que tenemos el sesgo quizás de valorar con un compromiso superior a las personas que no vemos, y tenemos que tomar conciencia de estos sesgos y liderar con mayor conciencia, ¿no? Por lo tanto, esto no significa necesariamente pues, que transitamos de un trabajo que normalmente valoramos a través de unos resultados que son, podríamos decir, el resultado de un fruto más mecánico, a una nueva manera de valorar que tiene mucho más que ver con el desempeño competencial, ¿no? Y esto no es fácil. Esto significa un cambio cultural, significa pasar de la supervisión a la delegación, ¿no? Con todo lo que supone, y significa vencer muchas de las reticencias de las personas que hemos venido evaluando de otra manera. Por lo tanto, más libertad en la toma de decisiones, implicar a las personas más en proyectos y fomentar el coliderazgo. Y implicaciones destacamos fundamentalmente dos: hacer frente a algunos hándicaps importantes, como es el cambio cultural, como es gestionar este incremento de la delegación, y nos puede dar la sensación de que perdemos control, y gestionar estas reticencias de los propios líderes para adoptar estos cambios, ¿no? Y al mismo tiempo poder mantener un equipo motivado y comprometido en la distancia. Una mención a los procesos de transformación, ¿no? Y cuando hemos puesto foco a qué están haciendo las universidades, también obtenemos una serie de conclusiones que, a pesar de la limitación que supone el hecho de observar qué hace una organización tan singular, ¿no?, como es una universidad, también nos permite extraer conclusiones que yo creo que son absolutamente válidas para cualquier otro tipo de organización, ¿no? En primer lugar, no debemos confundir digitación con digitalización con transformación digital. Son cuestiones claramente distintas. Las primeras hace referencia a la manera en cómo organizamos los datos y cómo los digitalizamos. La segunda hace referencia a la automatización de procesos, y esta tercera de aquí hace referencia al cambio de procesos aprovechando las ventajas que nos aporta la tecnología. Por lo tanto, si bien muchas universidades, y me atrevería a decir muchas empresas, están en esta fase de digitalización, pocas aún están asumiendo este cambio que supone la transformación digital. Otro aspecto muy importante: no va de tecnología, pero sí que es muy importante la tecnología, ¿vale? Es decir, si algo tiene en común muchas de las tendencias que hemos comentado hasta ahora, es la incidencia del factor tecnológico, ¿no? Y en este sentido, el uso de tecnologías emergentes se presenta claramente como un factor clave. Es un factor clave que nos puede acompañar en todo este proceso de cambio cultural, y con esta idea de generar complementariedades con aquello que puede hacer la tecnología. Por lo tanto, la tecnología es transformadora y tenemos que mirarlo de esta manera. Y en segundo lugar, esta idea de incentivar proyectos tecnológicos en el seno de la organización. Esta idea de fomentar el intraemprendimiento. En el ámbito de las universidades es como se está realizando buena parte del cambio cultural. Por lo tanto, necesitamos modernizar sistemas, ¿vale? Esto de cerrar data centers, nos vamos todos a la nube, y necesitamos, fundamental, empoderar usuarios en cuanto a competencias digitales, cultura de datos y, sobre todo, ciberseguridad, que tenemos sustos, y sustos muy importantes, por no tener bien concienciada la plantilla en torno a estas cuestiones. Aquí os ponía tan solo un ejemplo, lo pasaré por alto porque vamos justos de tiempo, sobre cómo las tecnologías pueden ayudar, pues, a una de las funciones clásicas de una empresa, como es la función financiera, ¿eh? O sea, nos ayuda a mejorar las predicciones, nos ayuda a hacer el trabajo mejor, nos ayuda a tener más seguridad en la toma de decisiones y reducir costes, nos ayuda a planificar mejor estratégicamente, y nos ayuda a tener mayor seguridad y transferencia en las operaciones que realizamos.
Y por último, y esta es la última tendencia que voy a destacar, es el usuario en el centro de cualquier proceso de transformación digital. Es decir, cuando miramos cómo nos relacionamos con la tecnología, tenemos que tener siempre en mente que el usuario debe estar en el centro, ¿no? Y en este caso, los empleados y las empleadas deben estar en el centro del replanteamiento de la organización con la ayuda de la tecnología, ¿no? Por lo tanto, modelos de negocio que sitúan el cliente en el centro, modelos organizativos que sitúan el empleado y la empleada en el centro, ¿no? Y esto nos ayuda a diseñar toda esta experiencia que queremos que nuestros empleados tengan en relación a la tecnología. Por lo tanto, hay esta idea de aplicar la transformación digital a todos los procesos. Nosotros hablamos de estudiantes, pero estaríamos hablando también de empleados, desde que los acogemos hasta que los adaptamos al lugar de trabajo y posteriormente los reciclamos y los queremos tener continuamente vinculados con nuestra organización. En nuestro caso, hay esta idea siempre contradictoria y siempre no exenta de debate de captar más datos, de conocer mejor quién tenemos en nuestras aulas, quién tenemos en nuestras organizaciones para poder dar una respuesta más personalizada a sus necesidades. Aquí ya sabemos que estamos en la frontera entre la privacidad de datos, por eso hablamos de captación voluntaria, y el diseño de soluciones personalizadas. Si no hay datos, no hay personalización, pero al mismo tiempo tenemos que ser muy respetuosos con estos procesos de captación de datos, ¿no? Y después, el pensar que la vinculación de nuestros empleados y empleadas es un buen indicador de cómo estamos realizando el proceso de transición digital. La adopción de nuevas tecnologías será positiva si van en beneficio de una mejora en este sentimiento de pertenencia. Este es un poco de resumen, ¿vale? Como reitera cuestiones que ya hemos hablado, me gustaría pasar brevemente a estos nuevos perfiles profesionales, ¿no? Es decir, cuáles son las demandas actuales del mercado de trabajo, y no olvidemos que las demandas las realizamos las organizaciones, ¿no? Por lo tanto, depende de lo que pedimos, es una buena manera de medir si estamos en un proceso de cambio o no. Estas son las competencias transversales del 2021. Digo hoy porque las explotamos, las extraímos de monitorizar mediante inteligencia artificial todas las ofertas de trabajo del 2021. Esto es en España hoy, ¿qué se está pidiendo? Y he marcado en negrita, está marcado en negrita las que se piden, especialmente para directores y directoras de recursos humanos, ¿vale? De todas estas de aquí, la adaptación al cambio, el mostrar responsabilidad y el trabajo en equipo son las tres primeras que se piden en el conjunto. Creo que tenemos casi 6.000 posiciones de dirección de recursos humanos en el último, creo que es 2021. Estas son las competencias transversales. Y además, y no salen aquí porque estas son todas, las de todas las posiciones, se piden dos más. Una, liderazgo, claramente, una, el liderazgo, y la quinta más pedida en los anuncios para la dirección de recursos humanos es el desarrollo de soluciones creativas. Por lo tanto, toda esta idea de creatividad también muy vinculada a las posiciones directivas. Y estas son las posiciones que se pedirán para el 2025 y, como veis, van de cuatro grandes cuestiones. La capacidad que tendremos de resolver problemas, de autogestionarnos, las que están en verde son de autogestión, de trabajar con otras personas y del uso de la tecnología. Por lo tanto, va de estas cuatro cuestiones. Resolver problemas, autogestionarse, trabajar con otras personas y ser capaces de utilizar bien la tecnología. Por lo tanto, son cuestiones que son más transversales que nunca. Decíamos, son competencias más transversales que nunca, son competencias más complementarias que nunca, es decir, son competencias que están pensadas para que nos complementemos con la tecnología. Y aquí os pongo un ejemplo de lo que le falta a un contable para ser un analista financiero. Un contable cuya perspectiva es de decrecimiento y de pérdida de relevancia y de obsolescencia, frente a un analista financiero cuyo crecimiento en cuanto a oportunidades laborales es claramente creciente y cuyo riesgo de automatización es bajo. La diferencia entre uno y otro es la manera en cómo se relaciona con la tecnología, por lo tanto, competencias más complementarias que nunca. Al mismo tiempo, son competencias, lo que decimos, más adyacentes que nunca. El ADN competencial
de una persona que se dedica a la auditoría, al análisis financiero, a la contabilidad o a la tesorería es prácticamente la misma. Estas barras nos indican cómo de comunes son estos ADNs profesionales, estos ADNs complementarios. Cuando se dice que en modo apocalíptico el 40% de los trabajadores van a perder su empleo, a mí siempre me gusta hacer una lectura horizontal. Quizá el 40% de cada una de nosotras necesitará ser reciclada o actualizada o especializada. Pero hay una parte de nuestro ADN profesional que de ninguna manera va a quedar obsoleto en el corto plazo. Lo que sí tenemos es que complementario. Y por último, destacar, y aquí para seguir con el ejemplo, estas son las 6 competencias que una de las asociaciones de financieros y financieras más importantes de Europa prescribe para los próximos años. Habla de inteligencia, habla de creatividad, habla de digitalización, de inteligencia emocional, de visión y de experiencia. Por lo tanto, para una profesión tan clásica como es la dirección financiera, una organización profesional como esta que os muestro en la pantalla, lo que está pidiendo son competencias, lo que aquí pongo como resumen, más humanas que nunca. Vale, y en la UOC, muy brevemente, ¿cuál es nuestro viaje? Nosotros, y tengo aquí, y he visto, y me acompañan personas que han sido protagonistas de todo este proceso de cambio, lo que hemos hecho es hacernos un diseño a medida de cómo queremos trabajar, ¿no? Y lo hemos llamado la nueva manera de trabajar, NMT, ya son unas siglas que en la UOC son absolutamente populares y hace referencia a qué receta particular nos hemos querido aplicar. Y para ello, ingredientes. Primero, el liderazgo, fundamental. El liderazgo, y aquí os pongo declaraciones de nuestro máximo líder, en este caso el rector, donde él mismo pone de manifiesto, hace una sentencia muy clara sobre cómo queremos evolucionar, ¿no? Y él habla, dice, queremos ser una institución que se organice, interaccione, piense y actúe desde una lógica 100% digital. Y esta es una declaración de intenciones que moviliza al resto de la organización, ¿no? Y a partir de aquí, pues tenemos un discurso muy claro sobre por qué queremos trabajar de manera distinta, porque queremos afrontar mejor los retos de futuro, porque queremos trabajar mejor, algo tan simple como esto, queremos aumentar el bienestar de las personas y queremos ser, desde el punto de vista más de negocio, una universidad referente, no solo porque formamos de manera digital, sino porque trabajamos, pensamos, actuamos y sentimos también de manera digital. Y a partir de aquí lo que hicimos es hacer un ejercicio de coherencia que no es nada fácil, ¿eh? Yo ya digo de entrada que como miembro del Consejo de Dirección de la Universidad hemos dedicado horas y horas y horas a debatir cómo lográbamos diseñar una nueva manera de trabajar que fuera coherente con todo nuestro discurso. Por lo tanto, esta trazabilidad la hemos hecho de dentro hacia afuera, ¿no? Teniendo muy claro cuál es nuestra misión y nuestra visión y nuestros valores, ¿no? Y un poco tomar conciencia de quiénes somos, revisitar si hace falta este propósito y a partir de aquí diseñar en consecuencia. Nosotros, entre nuestra visión y visión, que esto acostumbra a quedar muy bien en la web y luego raramente nos lo volvemos a mirar, aparecen palabras como que queremos ser abiertos, que queremos estar conectados en red, que queremos basarnos en el conocimiento, que tenemos una voluntad de generar impacto. Esto queda muy bien en la web. ¿Cómo se traslada esto al diseño de una nueva manera de trabajar? Teniendo en cuenta que en el núcleo está esta misión, visión y valores, lo siguiente que identificamos es cómo queremos trabajar, es decir, qué vectores tienen que marcar nuestra evolución como organización, ¿no? ¿Cuáles son estas características que nos tienen que marcar hacia dónde evolucionamos? Porque las alternativas son tantas, tan diversas y todas con tantos pros y tantas contras que este ejercicio de trazabilidad nos ayuda a ordenar todo este proceso de cambio. Y decidimos que queríamos ser abiertas, interactuar con el resto de actores del ecosistema, y esto está muy claro en nuestra visión y visión. Queríamos ser transdisciplinares, es decir, movernos en lo horizontal más allá de lo vertical, trabajar interdisciplinarmente, academia con academia, academia con gestión, gestión con gestión. Queríamos tomar decisiones en base a datos y esto nos ha reestructurado
como equipos y ha hecho que planteemos nuestro plan de formación incorporando esta necesidad de que cada uno de nosotros sea un poco analista de datos. Queremos ser digitales, queremos aprovechar todas las oportunidades que nos brinda la tecnología. Queremos ser ágiles y escalables, por lo tanto, queremos experimentar y equivocarnos, no pasa nada, y queremos ser colaborativos, ¿no? Esta idea de desarrollar inteligencia colectiva, ¿no? Y esta red de inteligencia colectiva que hemos montado un poco también da respuesta al reconocer que cada uno de nosotros en su particularidad puede aportar conocimiento al conjunto de la institución. Pues estos 6 vectores son los que nos condicionan la toma de decisiones respecto también a cómo priorizamos nuestras decisiones desde el punto de vista organizativo. Vale, pues ya tenemos claro cómo queremos ser, abiertos, digitales, colaborativos, ágiles, transdisciplinares. Ahora, ¿cómo crecemos? Y fruto de un debate también inacabable sobre cuáles tenían que ser los principios de referencia para nuestro cambio organizativo, acabamos definiendo nuestro propio decálogo. Un decálogo que nos sirve a nosotros, que lo hemos hecho fruto de unas conversaciones muy amplias en cuanto a gente involucrada y también muy exhaustivas en cuanto al tiempo dedicado, y identificábamos estos 10 principios que son nuestros y los hemos compartido, redefinido y que pensamos que nos definen en esta nueva manera de trabajar. Primero, el bienestar. Queremos que las personas se sientan satisfechas de trabajar con nosotros, en lo profesional, pero también en lo personal. Queremos flexibilidad, ya que hay una decisión muy, muy importante y que rompe con todo lo que veníamos haciendo hasta ahora. Queremos, por defecto, trabajar en remoto, excepto en aquellos casos donde la presencialidad nos aporte valor o excepto en aquellos casos donde la persona decida que trabaja mejor desde la web que desde casa. Para el resto de casos, promovemos el teletrabajo. Interacción. Necesitamos garantizar la interacción de equipos. Fijaros que estos principios pueden resultar contradictorios si no se gestionan de manera conveniente. Y creo que ahí está el gran reto del cambio organizativo. Cómo hacer compatibles principios que llevados al extremo nos podrían y nos generan ciertas contradicciones. Àngels, tenemos 5 minutitos. Sí, acabo en 5 minutos. Cuarto, la responsabilidad. La responsabilidad la queremos distribuida. Y esto no es fácil porque hay equipos que se gestionan individualmente de manera distinta y hay equipos con más presencialidad que otros equipos porque así lo han decidido sus responsables. Por lo tanto, cada unidad organizativa decide. Queremos gestionar los recursos de manera eficiente. Si queremos aplicar teletrabajo y queremos ser sostenibles, la consecuencia es que no todas las personas pueden tener una mesa asignada porque la mayoría de tiempo estarán vacías consumiendo luz, consumiendo calefacción. Por lo tanto, esta es otra gran decisión. Dejamos de tener mesas con nombre y apellido. Y esto, como os podéis imaginar, no es fácil de gestionar. El sexto es el desempeño. Necesitamos estar seguros que nuestros mecanismos de evaluación están acorde con esta manera de trabajar en remoto. Debemos evaluar igual a los que vemos que a los que no vemos. El punto de trabajo. Punto de trabajo, como decíamos, no asignado y preferencia por el diseño de espacios grupales. Esto ha reconfigurado de arriba abajo nuestras oficinas. Organización. Necesitamos ir diseñando políticas y estándares organizativos y esto es lo que hemos venido haciendo. Política de desconexión, sistemas de liderazgo en remoto, cómo organizamos reuniones, qué criterios de presencialidad tenemos. Comunicación, importantísimo. ¿Qué canales de comunicación habilitamos para que todos estemos en el mismo punto? Para que todos tengamos claro cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones en esta nueva manera de trabajar. Y por último, y porque le damos esta idea circular, talento. La solución final que adoptemos nos debe permitir captar y retener talento que, como podéis imaginaros, en una organización como una universidad que trabajamos con conocimiento es importantísimo. ¿Y cómo lo hemos aterrizado? Y aquí ya voy muy rápida. Hemos combinado 2 velocidades. Es lo que decíamos del explotar y el explorar, pues aplicado al cambio organizativo. A corto plazo y en plena pandemia hemos tenido que hacer unos movimientos rápidos.
teniendo en cuenta que no son definitivos, y a medio o largo plazo lo que se está definiendo es toda una nueva manera de trabajar. Mientras decidimos esta nueva manera de trabajar de manera más estable, hemos aplicado una serie de cuestiones a corto plazo, ¿vale? Por lo tanto, a corto plazo, ¿qué hemos decidido? Nos vamos al teletrabajo de manera prioritaria, restringimos la presencialidad a aquello que nos aporta valor, mejoramos el punto de trabajo en casa, telefonía móvil, portátiles, sillas ergonómicas, etcétera, adecuamos espacios y acompañamos a las personas en formación y también en acogida, ¿vale? Y después, en el plano personal, pues esta un poco son las consecuencias. Mejorar las condiciones de teletrabajo, evitar desplazamientos, menos dependencia del lugar físico. Y después trabajar más ágiles, de manera más interdisciplinaria, etc. Por lo tanto, afecta equipos, espacios, políticas, formación, comunicación, bienestar y salud y tantos otros. Por lo tanto, la solución tiene que ser comprensiva. La segunda fase es esta fase en la que estamos plenamente en ellos, de definir un modelo de trabajo que nos permita trabajar juntos con libertad, con liderazgo distribuido y remoto, y al mismo tiempo pues conseguir alcanzar nuestros objetivos, ¿no? Y estas son las tres grandes premisas. Debe encajar con la estrategia, esta idea de trazabilidad. Tenemos que ser súper coherentes si queremos ser creíbles, ser completo, ¿vale? Tiene que afectar a todo y ser coherente, que sus elementos se refuercen entre sí. Por lo tanto, nos debemos permitir probar y rectificar, y este es el diseño que hemos hecho para la definición de este modelo de trabajo. ¿Cómo lo comunicamos? En nuestro caso hemos hecho una página web donde, como podéis ver por el menú, hay el por qué trabajar distinto, y aquí empezamos con las declaraciones del rector. ¿Por qué este cambio? ¿Cómo queremos trabajar? Las fases de la transformación, toda una serie de guías y presentaciones y unas preguntas, unas facts que se van alimentando a medida que nuestras personas empleadas pues, nos van planteando dudas. Y este es el equipo de coordinación, el equipo de trabajo, donde hay personas desde la academia, referentes académicos como Eva Rimbau, que la he visto y sé que me acompaña, pero también equipos de comunicación, toda la área de personas con su dirección, los equipos de planificación estratégica, los equipos de tecnología, etcétera, etcétera. Por tanto, esta es la manera en cómo lo hemos abordado, de manera multidisciplinar y por lo tanto intentando que cada uno aporte desde su punto de vista. Y esta es la idea de un pantallazo, y creo que es la última diapositiva de nuestra página web, donde constantemente estamos familiarizando a la plantilla y un poco animándola y también facilitándole herramientas para que pueda gestionar el cambio, con la nueva guía de trabajar, recomendaciones para el liderazgo de equipos en remoto que ha hecho Eva Rimbau, protocolo para reuniones, protocolo de desconexión digital, el protocolo para cumplir el derecho a la desconexión digital, y vamos haciendo, es decir, teniendo en cuenta que este es un proceso que no se acaba nunca. Por lo tanto, como resumen, es más tecnología, es más personas, es más organización, es más colaboración y sobre todo es más propósito, ¿no? Y sin el propósito lo demás no lo alinearemos de ninguna manera. Y hasta aquí. Muchas gracias. Gracias, Àngels. Hemos apretado el acelerador, ahí al final. Sí. Esto de la resiliencia, ¿no? Cuando he visto, me has dicho 5 minutos, digo, ahora ya voy en modo metralleta y lo que sí quería era llegar al final y he tenido tiempo de llegar. Muchas gracias. Perfecto. Mira, te comparto una pregunta que ha surgido en un momento en el chat sobre liderazgo distribuido, ¿no? Era Nuria Romero, que planteaba que si tenemos un liderazgo distribuido, parece que podemos necesitar más reuniones. Porque precisamente tú comentabas, ¿no? El hecho de que ahora mismo tienes a lo mejor más reuniones y menos efectivas de lo que podrían esperarse, ¿no? Sí, no, yo creo que la gestión de reuniones ahora mismo es uno de los proyectos, de los aspectos clave, ¿no? Porque como nos hemos trasladado de manera repentina a una nueva manera de trabajar, lo primero que hemos hecho ha sido precisamente trasladar a lo virtual las dinámicas que son presenciales, ¿no? Nosotros en este sentido, y uno de los documentos que os mostraba era el protocolo de reuniones,
Ya hemos hecho una primera reflexión al respecto y diría que estamos en proceso de cambio, ¿eh? No lo hemos conseguido y no sé si lo conseguiremos del todo, pero estamos en proceso de cambio, ¿no? Y por eso hay un protocolo de reunión para las reuniones virtuales, hay un protocolo de reunión para las reuniones presenciales, hay un protocolo de reunión para las reuniones híbridas y también hay un conjunto de alternativas a las reuniones, ¿vale? Por lo tanto, yo creo que en todo este proceso de cómo gestionamos esta necesidad que nos viene heredada de tener el contacto en sincronía, debemos de reflexionar y aquí la receta es muy típica, ¿no? Es decir, el para qué tenemos la reunión. ¿Es posible eliminar la reunión? ¿Es posible trabajar en asincronía? Yo siempre digo, nosotros en la universidad tenemos un modelo donde nuestro estudiante aprende en asincronía. Es decir, tenemos una conversación permanente sin necesidad de que estemos en el mismo tiempo y y en el mismo lugar, ¿no? Y esto también tenemos que ser capaces de trasladarlo en el ámbito organizativo. Antes de planificar la reunión, pensemos si podemos organizarlo de manera asíncrona, con herramientas de trabajo colaborativo. A veces las reuniones asíncronas o el trabajo que se hace de manera asíncrona pierden algunos aspectos como es la interacción inmediata, pero gana en otros como es el incorporar reflexiones normalmente más pausadas y mejor digeridas. Muy bien. Pues otra pregunta que acaba de entrar de Pilar Moreno comenta, una competencia importantísima es la inteligencia emocional. Para tener líderes emocionalmente inteligentes deben pasar por un proceso interno primero. ¿Cómo lo van a trabajar en la UOC? Un poco Sí, sí. experiencia propia. No, la pregunta me hace pensar en una cuestión que no sé si ha quedado suficientemente reflejada en la presentación, ¿no? Y es que los propios programas de formación, es decir, en qué formamos y en cómo formamos, forma parte de esta gestión del cambio cultural, ¿no? En nuestro caso, lo que hemos venido realizando con el impulso de nuestra área de personas son programas de formación y creo que todas las organizaciones deberían hacer lo mismo. Esta idea del liderazgo consciente, yo creo que es un aspecto que se debe de fomentar un poco para desarrollar o para hacer aflorar toda esta inteligencia emocional que todos y todas llevamos dentro, ¿no? Por lo tanto, formación en relación a la gestión de la diversidad, formación en relación al fomento de la empatía, formación en relación a algo tan importante y tan intangible como es la generación de confianza. Yo creo que son aspectos que deben formar parte de los programas de formación de las empresas, más allá de utilizar el Meet o de utilizar las einas del Google o otras cuestiones más técnicas. Sin lugar a dudas, sí, sí. Nosotros, por ejemplo, bueno, de hecho nos estábamos planteando, que yo creo que ha resonado en tu presentación, la preocupación esta que comentabas por el estado emocional de la plantilla, ¿no? Cuando se han generado también expectativas durante los peores momentos de la pandemia, ¿no? A nivel de salud y bienestar de todas las personas de la organización, ¿no? ¿Cómo lo hacemos, ¿no? A partir de ahora? Porque parecía muy fácil en ese momento el preguntar el cómo estás, si se sigue haciendo, cómo lo tenemos que hacer para que no se sientan tan desconectados de la organización cuando estamos planteando estos procesos de hibridación de trabajo, ¿no? Mira, hoy precisamente leía un documento, es una anécdota, un documento del MIT donde explicaban que habían desarrollado precisamente una aplicación sencillamente casi con emoticonos para que las personas pudieran mostrar su estado de ánimo en un momento determinado y de manera ágil, ¿no? Porque no es solo gestionar la complejidad que significa que cada uno decida de dónde trabaja, ¿no? Sino que es también el abordar cuestiones como la inquietud, ¿no? La inquietud que genera, primero, si trabajo desde casa, ¿me valorarán igual? ¿Estoy suficientemente presente? ¿Cuentan conmigo? ¿Alguien se preocupa por mí? Si me pasa algo ahora mismo, ¿habrá alguien que se dé cuenta que lo estoy pasando mal? ¿No? Y en este sentido, también la tecnología nos puede ayudar, pero este es uno de los grandes retos, ¿no? De este liderazgo distribuido, el establecer sistemas de monitoreo
que nos permita detectar cómo los individuos van introduciendo toda esta cultura de cambio. Y no es fácil, ¿eh? Y a veces hay muchas cuestiones que no vemos y lo importante es verlas. Muy bien. Pues Ángels, agradecidos y agradecidas todos y todas las que han asistido, están haciendo comentarios muy positivos y yo también te voy a dar las gracias, gracias por la dedicación y esfuerzo también de comprimir esta presentación, ¿no? con estos estudios y feedback que habéis ahí estado siguiendo. Así que, bueno, si te parece, voy a despedir, dar las gracias a todas las personas que habéis asistido y ya sabéis que nos podéis seguir pues en LinkedIn, en Twitter, en Instagram y en Facebook. Así que gracias de nuevo y hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias por la paciencia. Gràcies, Àngels. Fins Gràcies. aviat. Adéu, fins aviat.